espacio es un espacio de reinvención, es un espacio de disrupción, lo que significa una rotura brusca en el sistema, una interrupción en los patrones de conducta, de comportamiento, de actuación, incluso de reacción. Y hoy vamos a añadir una nueva palabra a la definición de este podcast de reinvención propia, reinvención personal, profesional, y es la palabra revolución. La revolución es eso que destroza lo perfecto y habilita lo imposible. Es eso que demuestra que la teoría, que demuestra aquello que en la teoría parecía imposible, pues luego resulta que la práctica es posible. Ese es el síntoma y la definición de revolución. Pues hoy tenemos esa revolución diría que en el fitness, pero me quedaría corto después de conocer un poco la profundidad del disruptor, del invitado de hoy. Diría que en el fitness, pero el fitness al final es como la psicodelia, ¿no? Que parece que se entienda como algo que tomas. Y la psicodelia no es más que un estado de conciencia alterado. Pues el fitness no es, lo definiría con una definición mucho más expansiva, y es lo que compone parte del estilo de vida, el movimiento de un ser humano, visto desde una perspectiva más amplia, diría, no técnica, ¿no? Y además diría que es una revolución en un estilo de vida que combina este tipo de no solo disciplinas, sino filosofías de vida, como puede ser el fitness, como puede ser el estoicismo, como puede ser el alto rendimiento integral, rendiendo desde la mente, desde el cuerpo, desde el espíritu y desde las emociones, donde todo cuenta, donde todo tiene que ver. Es como una especie de definición del vacío, ¿no? El vacío es absolutamente todo y todo es absolutamente el vacío. Pues esto es lo que se me ocurre para empezar a describir lo que hoy vamos a poder tratar en este podcast de Disrupt Everything Podcast Series con el invitado y el disruptor de hoy, alguien que llevaba tiempo queriendo entrevistar y por fin la fortuna o Tique, la diosa de la fortuna, nos ha brindado esta oportunidad. Y el invitado es Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. ¿Qué tal, Isra? Un placer que por fin nos encontramos aquí cara a cara con ganas de revolucionar tu podcast. Vamos a ello, Marcos. Vamos a la intro y vamos a ponernos o tratar de ser limpios haciendo el trabajo sucio. A por ello. Marcos Vázquez. Un auténtico, cuando entras a fitnessrevolucionario.com y lees un poco sobre él y luego vas a reseñas, a las reseñas de algunos de sus programas o libros en Amazon y ves la clase de profesional, la perspectiva antes de empezar a describir lo que te llega es una persona hecha a sí misma, una persona que ha tomado la palabra prototipar y la ha aplicado a sus procesos personales y profesionales, incluso de desarrollo de negocio y profesional. Una persona que ha experimentado de forma muy consciente, de forma muy metódica y de forma muy científica, pero perdonadme aquellos que seáis más puristas de la ciencia, sino siguiendo una rigurosidad, podríamos decirlo así, para desarrollar un auténtico estilo de vida con una comunidad una comunidad de cientos de miles de personas alrededor de sus programas, de sus productos. Él se define como un ingeniero de formación que se ha certificado en nutrición y en disciplinas como CrossFit y kettlebells y entrenamiento personal de la NSCA o entrenamiento funcional, pero además dice que se sigue considerando lo que yo llamo un cinturón blanco, es decir, un estudiante más que un profesional, ¿no? Y eso es alguna de las cosas que más he sentido resonancia con Marcos. Marcos es creador y presentador de un podcast que no os podéis perder, que se llama Radio Fitness Revolucionario, un canal donde Marcos entrevista y deconstruye a otros profesionales que están aportando una visión completa y rigurosa de la salud. También
audio artículos y episodios con respuestas a la comunidad. Es el creador de los programas como Desencadenado, un programa donde se concibe el cuerpo como un gimnasio, el Plan Revolucionario, donde habla de olvidarte de dietas y aprender a comer bien, de Invicto, que guarda una estrecha simpatía y conexión con este programa y este libro, que gira en torno a la idea del estoicismo en el siglo XXI. Va sobre lograr más, sufrir menos, el efecto Ketball, barra libre, guerrera espartana, de cero a keto o de cero a ceto, Unbreakable y Ringmaster. Además, Marcos es el creador y también uno de los principales o el otro formador del programa Revoluciona tu consulta, un programa para que profesionales del fitness y del estilo de vida puedan optimizar, rentabilizar y potenciar su carrera profesional y, por lo tanto, personal. Tengo un montón de hitos que he ido anotando de Marcos y de momentos clave que he visto en todo el pequeño análisis y estudio que he hecho sobre él. Pero quiero que nos deje, que Marcos sea la persona que empiece por estos hitos. Antes que nada, Marcos, de nuevo, gracias y permíteme darte la enhorabuena porque cuando te reinventas y cuando redefines el significado de normal y revolucionas tu vida y otros, en realidad es un gran riesgo que la gente no ve, ¿no? Porque es una exposición a ti mismo, a tus miedos, a tus inseguridades, a tu zona de confort, que la gente no sabe apreciar si realmente no vives en ese estado de dicha o en esa bendición o en esa maldición, ¿no? Que creo que a veces es lo mismo. Y bienvenido aquí a Disrupt Everything. Pues nada, mil gracias por la introducción. Casi que no tengo nada más que decir, lo has dicho todo por mí. No, pero creo que has escrito muy bien un poco el enfoque que le doy al fitness, ¿no? Que intento que sea algo mucho más allá que lo que la gente asocia al mundo del fitness. De hecho, empezando por lo que es el propio fitness. Desde un punto de vista evolutivo, científico, fitness no deja de ser adaptación al medio, ¿no? Esa idea de que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y creo que esta vida, como bien dices, y de lo que hablas constantemente, es reinvención, es cinturón blanco, o también me gusta esa idea de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que dice es el día 1, siempre es el día 1, porque el día 2 es estancamiento, ¿no? Cuando la empresa ya crece, ya se acomoda, entonces es día 1, y creo un poco en eso, ¿no? Que siempre es el día 1, siempre tenemos que estar aprendiendo y mejorando poco a poco. Entonces, en ese proceso de mejora, pues he tenido la gran fortuna de que las cosas que me han ayudado a mí en mi vida han ayudado también a otras personas y en el fondo mi modelo de negocio es ese, ¿no? Es decir, qué cosas funcionan en mi vida, probar, experimentar y lo que funciona, pues intentar sintetizarlo en libros, en programas y esperar a que la gente le ayuden también y por suerte de momento así ha sido. Marcos, con tanto experimento, con un estilo de vida experimental como el tuyo y un cambio en tu carrera profesional y seguro que previamente, bueno, y personal, tanto a nivel interno como externo, si tuvieras que volver al principio hasta que tengas conciencia de ello y tuvieras que plasmar los hitos más determinantes de tu historia en una línea del tiempo, ¿cuáles dirías que son? ¿Por qué crees que ocurrieron? ¿Y qué te han dado? Yo siempre digo que soy más de pequeños momentos que de grandes hitos, ¿no? Es cierto que tendemos a ver, no, este gran momento fue el que me cambió la vida, o al revés, siempre estamos pensando, no, seré feliz cuando logre este gran hito, y al final creo que personalmente veo más la vida, tanto mirando hacia atrás como hacia futuro, de pequeños momentos y trabajo constante, ¿no? Dicho esto, es evidente que hay grandes cambios, ¿no? Y que hay movimientos tectónicos que marcan un poco tu vida y tu carrera. Entonces, si nos volvemos al principio de los tiempos, yo creo que, por ejemplo, en mi vida, el hecho de haber tenido una infancia bastante enfermiza, yo siempre cuento que mis primeros recuerdos son yendo al hospital porque no podía respirar, sentimientos de que me ahogaba, no era asmático de pequeño. Entonces, creo que eso siempre, de alguna manera, marcó el interés que he sentido siempre por la salud y recuerdo cuando empecé a plantearme qué quería estudiar,
aunque tenía claro que el mundo iba a girar alrededor de la tecnología y por tanto al final me decanté por la ingeniería informática y en eso acerté. Quiero decir que hablamos de finales de los 90 y la tecnología, si ya tenía peso de aquella, pues no ha hecho más que acelerar y cambiar todo, ¿no? Ha sido el gran disruptor de las últimas décadas. Pero el tema de la salud siempre estuvo ahí. Y luego, pues mi carrera se desempeñó en el ámbito corporativo, de consultoría tecnológica, pero para mí otro gran cambio, sin duda, fue cuando decidí plantearme hacer lo que realmente quería hacer, ¿no? Salirme del mundo corporativo y dedicarme al tema de la salud, siendo un outsider total, pero un convencido de que las cosas, de las ideas que tenía y que el trabajo de investigación que había hecho, que realmente podía ayudar mucho más a la gente a través de divulgar sobre salud con esta visión global, que seguir en el mundo corporativo vendiendo y ejecutando proyectos, ¿no? O sea, que ya no me llenaba en lo personal. Y aunque era lucrativo, o sea, mi posición era socio de una multinacional, de una empresa de consultoría, o sea, económicamente estaba muy bien, pero sentía que no era lo que quería hacer, ¿no? Y ese fue un gran momento, una gran decisión, ¿no? De mirar hacia adelante y decir, oye, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Y ahí creo que fue un hito fuerte. Y después, pues creo que cada gran programa o libro que he lanzado ha sido un hito adicional, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio en lo que presento. Por ejemplo, cuando lancé Invicto, pues fue un hito en el sentido de que yo sabía que si hacía un programa nuevo de entrenamiento, de nutrición, pues que iba a funcionar, porque ya tenía un poco esa metodología, entre comillas, probada. Pero es como, ¿y si hago un programa ahora de filosofía / psicología? Esto la gente va a pensar que me he vuelto loco. Entonces, pero era lo que me apetecía hacer, volviendo un poco a esta idea que te comentaba antes de que mi estrategia de negocio es muy sencilla, qué es lo que me funciona, qué es lo que me ha ayudado en mi vida e intentar sintetizarlo y hacerlo aplicable y accionable en programas o en libros, ¿no? Entonces ese fue otro hito importante. Y podría darte más, pero repito que para mí es más trabajo diario. O sea, el hito de lanzar el libro sí es un hito, pero para ese gran hito pues hay mucho trabajo detrás, ¿no? El hito de dejar mi trabajo y lanzarme un proyecto propio sí es un hito, pero hay mucho trabajo previo a dar ese paso, ¿no? Yo soy mucho de construir puentes antes que saltar al vacío. O sea, por supuesto, en algún momento vas a tener que arriesgar y saltar, pero soy partidario de que pongas algún tipo de colchón debajo por si acaso, ¿no? Antes de saltar a la piscina, mira si hay agua. Y por tanto, creo mucho más en eso, en el trabajo constante, en los pequeños momentos, que en los grandes hitos, ¿no? Pero sin duda esos hitos están ahí y merece la pena también resaltarlos y celebrarlos. Hay una frase sobre todo cuando decías el día uno, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sacas partido? Porque al final, en realidad, es muerte a las grandes ideas y a los grandes pasos y larga vida a los pequeños pasos, ¿no? Que al final es lo que nos hace progresar. ¿Cómo te optimizas o cómo tomas conciencia de poder aprovechar y optimizar al máximo ese día uno, esos pequeños pasos? O sea, yo intento básicamente marcarme objetivos. O sea, no soy de marcarme grandes objetivos en cuanto a facturación o seguidores o crecimiento. Soy de marcarme proyectos que me ilusionan y en los que quiero trabajar. Punto. Y decir, oye, mira, este año voy a comprometerme con estos 2, 3 proyectos. Creo que tampoco se pueden abordar muchos más. Y básicamente eso es marcarte ese destino y de alguna manera ir hacia atrás, ¿no? Vale, pues si este es el objetivo, ¿cuáles son esos pequeños momentos que tengo que hacer en mi día a día y cómo puedo asegurar que cada día dedico X horas a esto, X horas a esto, X horas a esto, ¿no? Intento estructurar también el día en proyectos a largo plazo y proyectos a corto plazo. Proyectos a corto plazo, pues es sacar el podcast de la semana, es sacar el contenido de Instagram que toca, pero siempre mucha gente se muere ahí en el día a día, ¿no? Entonces yo intento mirar un poquito más allá, cuáles son esos proyectos más ambiciosos en los que quiero avanzar y esto es lo que da estructura y dirección a mi vida, ¿no? Por el lado profesional. Y no hay mucho más. Y luego
no digo ni que esté bien ni que esté mal, creo que marcarse objetivos es bueno, pero para mí los objetivos de crecimiento o económicos o de facturación o de seguidores son arbitrarios. En el fondo yo creo en crea un gran producto y lo que tenga que ser será, ¿no? Y prefiero crear un producto con el que me siento cómodo, aunque luego económicamente no vaya tan bien, que simplemente dejarme llevar por los éxitos del pasado, porque te decía antes, ¿no? El día 2. O sea, volver a sacar un libro de nutrición sería día 2, ¿vale? Lo que tengo, pues otro más. Y hacer un libro de Invicto es día 1. Vamos a probar algo nuevo y abrir un nuevo, entre comillas, mercado y hacer algo que me apetece hacer sabiendo que es mucho más arriesgado, ¿no? Va un poco por aquí. Centrarte, como decía, ¿no? Epicteto, encuentra el placer en las acciones y no en el resultado, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que me planteo proyectos, esos grandes hitos, pero creo que tienen que ser, me planteo siempre proyectos que son intrínsecamente valiosos, es decir, que disfruto el proceso de hacerlos, ¿no? Y luego, evidentemente, si comercialmente funcionan y tienen buena crítica, entre comillas, pues genial, mucho más contento que estoy, no lo voy a negar, pero incluso si al finalmente no cumples esas expectativas comerciales, que repito, intento no marcármelas precisamente por eso, si has disfrutado el proceso y si has aprendido en el proceso. Yo siempre digo también de que cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? O sea, la mejor forma de aprender es enseñando, la mejor forma de aprender sobre algo es escribiendo sobre algo. Entonces, al final, no hay posible equivocación si enfrentas así los proyectos. Sin embargo, si los enfrentas como quiero facturar 100.000 euros en el lanzamiento y te quedas en 95, pues vas a quedar frustrado cuando es absurdo, ¿no? Marcarte ese tipo de objetivos. Como yo lo veo, no digo que esté mal o que no debas marcarte objetivos concretos, pero yo me planteo en lo personal otro tipo de métricas, ¿no? para medir el éxito. Marcos, si miras en retrospectiva y trazas una línea progresiva de aprendizajes, ¿qué es todo lo que sientes que Fitness Revolucionario te ha dado en todo este tiempo? Muchísimo. O sea, es difícil cuantificarlo, ¿no? O sea, creo mucho en eso de que al final, si quieres conocer a gente interesante, tienes que convertirte en alguien interesante. Y Fin de Revolucionario, ¿no? Intentando poner mis ideas ahí fuera, pues me ha dado, a ver, en primer lugar, y no lo voy a negar, pues desde el punto de vista financiero, pues ha funcionado muy bien y es un negocio que funciona muy bien. Entonces me ha dado una forma de ganarme bien la vida haciendo lo que me gusta. Y eso, pues la verdad, pocas cosas, haciendo algo que disfruto, ¿no? Y creo que es un privilegio. O sea, hay pocas cosas que más allá de las relaciones personales y todo esto, pues desde un punto de vista financiero, de ganarte la vida haciendo lo que te gusta, es que, no sé, es un privilegio absoluto, ¿no? Y esto me lo ha dado Fin de Revolucionario. Y después, pues lo que te comentaba, Fin de Revolucionario me ha dado la oportunidad de conocer a cientos de personas con las que tengo una sintonía personal / filosófica, como lo quieras llamar, que es muy difícil llegar a esas personas, ¿no? O sea, no son gente que te encuentres así en cualquier entorno. Entonces, el hecho de poder conectar y de que cada día pueda tener conversaciones con gente interesante como esta misma que estamos teniendo, ¿no? Seguramente si no fuera por Fin de Revolucionario no estaría hablando con Isra ahora mismo y viceversa. entonces es eso, es poner tus ideas ahí fuera y la gente que resuene con ellas, que esté un poco en la misma onda, por así decirlo, pues vas a poder compartir ideas, vas a poder crear proyectos. He creado proyectos y compañías con gente que admiro y todo comenzó por un correo: oye, que me gusta mucho lo que escribes en Fin de Revolucionario, hablemos, que tengo algunas ideas, y sale de ahí. Y Fin de Revolucionario ha sido ese germen que ha después, pues eso, germinado y dado lugar a un montón de árboles, ¿no? Ecosistemas, diría, a día de hoy, que enriquecen mi vida en lo profesional y en lo personal. Entonces es que me ha dado muchísimas cosas. Si tuvieras que decir algo, una cosa que te haya cambiado de lo que hayas obtenido de Fitness Revolucionario, aparte de lo que has añadido, a nivel personal, ¿qué dirías? A nivel personal, te diría que me ha hecho mejor persona. O sea, creo que cuando tienes cierta exposición mediática, lo que yo llamo, somos mini celebridades, ¿no? O sea, no somos famosos, la gente no te para por la calle, aunque cada vez me paran con más frecuencia, no sé si eso es bueno o malo, pero te obliga mucho también a examinarte, ¿no? A darte cuenta de que lo que haces y lo que dices
que hay mucha gente que está prestando atención a eso. Y a ver, yo mi vida pasada corporativa pues llevaba equipos grandes, tenía igual equipos de 200 y pico personas y siempre era consciente de que cuando estás en una posición de liderazgo, pues que tus actos hablan más alto que tus palabras, como dicen, y por tanto intentaba siempre ser coherente con lo que decía como líder, ¿no? Pero claro, una cosa es llevar un equipo de 200 personas y otra es que tus posts o tus artículos lleguen a cientos de miles de personas. Eso me da un sentimiento de responsabilidad, por un lado, que intento honrarlo, pero también me obliga, pues eso, a ser mejor persona, ¿no? Entonces, esa especie de sentimiento de responsabilidad y, por tanto, ser coherente con lo que hago, o sea, que hacer lo que digo y que no haya... Y ser transparente, ¿no? Que lo que digo es lo que hago y ya está. O sea, lo que ves es lo que hay. Y creo que, repito, que eso me hace ser mejor persona y en el fondo es una forma de yo mismo de comprometerme con mis valores y y con la información y los mensajes que pongo ahí fuera, ¿no? Entonces, en resumido, es eso, o sea, es ser mejor persona. Sí, es una definición de autenticidad, ¿no? Cuando cuadras, ¿no? Tus actos cuadran con tus pensamientos. Marcos, Invicto es uno de los libros sobre estoicismo y psicología, pero estoicismo en el siglo XXI que más impacto han tenido, sobre todo en habla hispana. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que te llevó a escribirlo? Pues yo soy mucho de, como dicen, escribir el libro que te gustaría a ti haber leído, ¿no? Entonces a mí el estoicismo me ayudó mucho. Tengo una larga historia con el estoicismo ya desde la universidad, pero es cierto que leyendo los clásicos, Séneca o Marco Aurelio o el Inquiridión de Epicteto, pues como que veía que había un gap, una brecha, ¿no? Que había cosas que no terminaba de entender bien. Y después hubo algún libro, siempre hablo de La Ciudadela Interior, de Pierre Hadot, y a ver, que no es un libro que recomiende para los no iniciados, porque es muy técnico, es muy denso, pero sí que me ayudó a entender mejor el estoicismo, a entender mejor a Marco Aurelio, sobre todo, a entender mejor meditaciones y por qué decía lo que decía. Entonces yo quería hacer algo así, como un libro que ayudase a la gente a entender los conceptos básicos del estoicismo, pero punto uno, mucho más sencillo y para la gente común, no hacer un ciudadela interior, sino algo mucho más accesible y que además combinase esas ideas filosóficas clásicas con la psicología moderna, ¿no? Y sobre todo con las psicologías cognitivo-conductuales, con esas terapias cognitivo-conductuales que en el fondo son las herederas de las ideas estoicas, ¿no? Y esta combinación de filosofía clásica con psicología moderna es lo que siempre he intentado aplicar en mi vida. Me ha ayudado mucho en lo personal, en lo profesional, tanto a progresar y que me ocurran más cosas buenas, ¿no? Lograr más, como también tolerar mejor esas adversidades que a todos nos llegan, sobre todo cuando ya vives suficientes años, ¿no? Y por eso esa doble, en el subtítulo, ¿no? De logra más, sufre menos. En el fondo para mí son esas dos cosas, lograr más, pero sufriendo menos. Y en mi caso, pues me ha ayudado muchísimo en los dos ámbitos. Lo que quería es sintetizar esas ideas, ordenarlas y, como siempre digo, era para mí, es decir, todas estas ideas rondaban en mi cabeza en un montón de cuadernos y de notas, pero el hecho de intentar escribirlas en un libro ordenadas, estructurarlas, pues fue un proceso también para mí de aclarar ideas, ¿no? Y de incluso unir conceptos que estaban por ahí dando vueltas en mi cabeza. Siempre digo que para aprender mucho de algo, escribo un libro sobre eso, es la mejor forma de aprender. Y entonces el libro fue para mí y siempre digo que fue el libro que me gustaría haber leído hace 20 años cuando empecé a introducirme en el mundo del estoicismo, ¿no? Y como dices, en el mundo de habla hispana, pues había muy poquito. Yo cuando empecé a escribir Invicto, a 2 años y medio, 3 años, me acuerdo de mirar en Amazon.es y había creo que 3 libros. Y los pocos que había traducidos de autores americanos sobre todo, pues de estos de Ryan Holiday o William Irvine, similares, ¿no? Había poquito. Y ahora si buscas en Amazon.es hay 100 y pico, que por un lado está súper bien y me alegro, ¿no? Es una buena señal de que la gente empieza a interesarse por esta filosofía, por estas ideas, pero a la vez pues, genera más ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues intento que Invicto sea un poco de señal entre tanto ruido y que digas, mira, que
que la gente lo entienda como un buen libro de introducción al estoicismo, pero también conceptos básicos de psicología, y a partir de ahí que exploren lo que quieran, ¿no? Pero creo que sigue siendo un buen punto de inicio para introducirse en esta ¿Y filosofía. qué aprendiste mientras lo escribías y qué descubriste tiempo después de haberlo publicado? Pues quizás lo que más profundicé fue en esta conexión entre las ideas estoicas y la psicología cognitivo-conductual, que yo había leído un montón de ambas cosas, pero no tenía claras cuáles eran esas conexiones en mi cabeza, ¿no? O eran conexiones muy abstractas. Y a la hora de escribir el libro, pues sí que intenté que esas conexiones estén más claras y darle cierta... Vengo del mundo corporativo, de hacer muchos grandes proyectos de cambio en las empresas, etcétera, y mi mente trabaja en formato metodología, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, y lo mismo he intentado aplicar a mis programas de entrenamiento, nutrición, porque creo que ordena mucho, ¿no? Que tengas claridad. Y yo esa metodología en mi cabeza no estaba, y por tanto intentar trabajarla. Me acuerdo de darle vueltas, cómo puedo plantear esto en modo de metodología, hasta que, bueno, fue casi una noche ahí que me vino esta idea, ¿no? De visualizar con claridad, actúa con determinación, resiste con disciplina, que no deja de ser, entre comillas, un invento mío, pero creo que todo el resto de ideas iban cuadrando en cada una de estas fases, ¿no? Que es un proceso iterativo, evidentemente, no es un proceso puramente lineal. Entonces, sobre todo, lo que te digo, esa conexión entre la filosofía y la psicología, y después estructurar, aplicar esa metodología a ideas que estaban por ahí, pero que no tenían un orden lógico, ¿no? Entonces, el libro me obligó a darle ese orden, esa estructura, y realizar esas conexiones que, si no escribiese el libro, seguramente seguirían por ahí siendo, pues eso, ideas abstractas sin concretar, ¿no? Con todo lo que has experimentado y todas las divulgaciones y todo, porque cuando divulgas previamente te has equipado y te has preparado para 10 veces más de lo que divulgas, ¿no? Que eso es algo que la gente o que muchos no ven por detrás. Con todo ese bagaje, ¿cuáles consideras que son las claves para elevar nuestro rendimiento personal y optimizarlo hasta poder llegar a un potencial máximo para cada uno? Ujú. Pues un poco sería para mí aplicar esta metodología, ¿no? Y el primer paso es visualizar. O sea, creo que uno de los grandes problemas es que la gente no tiene claro lo que quiere lograr, que es normal. Es decir, cuando hablamos de maximizar, ¿qué es lo que quieres maximizar? ¿No? Empiezo por ahí, porque al final es una palabra que suena muy bien, pero no deja de ser algo arbitrario. Para alguien maximizar puede ser maximizar el tiempo libre, maximizar el ocio en su vida. Por otros, maximizar será la parte puramente profesional, maximizar los ingresos. Eh, y al final, como lo veo yo, el tiempo que tenemos es limitado y yo busco un poco ese equilibrio, ¿no? Si tuviera que optimizar algo, sería optimizar el equilibrio. Al final, que la parte personal, la parte de relaciones, la parte de salud, la parte económica, la parte experiencial, que cuando me muera diga, oye, pues no he desatendido ningún gran pilar de la vida, ¿no? Pero quizás si quieres optimizar una variable, pues venga a costa de otras. O si quieres maximizar una variable más que optimizar, porque tenemos que hablar, ¿no? Maximizar no es necesariamente optimizar. ¿Cuál es el punto de optimización? Quizás el punto de optimización, con la filosofía que a mí me gusta mucho de Pareto, es, oye, pues cuál es el 20% de esfuerzo que puedes hacer en un ámbito que te va a dar el 80% de los beneficios que puedes lograr en ese ámbito. Pero bueno, que me enrollo. O sea, para mí, como primer gran mensaje es que tienes que definir qué es lo que quieres. Que tienes que definir qué significa para mí optimizar, que por ejemplo en mi caso es ser capaz de equilibrar estos pilares que para mí son esenciales en la vida, ¿no? Y por eso mi divulgación no se queda en la salud, porque creo que es simplemente un pilar más, no es el único pilar en la vida. Ese punto uno. Y después una vez que tienes claro el destino, necesitas tener un plan, sabiendo que los planes, como dicen, ¿no? O sea, los planes no aguantan el primer choque con la realidad, pero si no planificas, no tienes claridad de lo que tienes que hacer cada día. Entonces necesitas un plan, sabiendo que ese plan va a ir cambiando constantemente, pero necesitas, por así decirlo,
algo que guíe tus días, ¿no? Que sepas que, bueno, pues si el objetivo que tengo es esto, en estos pilares, que estos son los objetivos que tengo, en estos X pilares de mi vida, pues tengo que dedicar X horas a la semana a avanzar en esto, X horas a la semana en avanzar en esto, X horas a la semana en avanzar en esto. Y después, como tercer gran elemento, el seguimiento, las métricas, ¿no? O sea, ¿qué métricas voy a utilizar para saber si me estoy acercando a esos objetivos? Y tengo que evaluar constantemente si esas acciones pues, están haciendo que estas métricas se muevan en la dirección adecuada, ¿no? Y estas métricas, habrá algunas que son súper objetivas, pues evidentemente el ámbito financiero, pues cómo está mi patrimonio, se mueve en la dirección adecuada o no, y hay métricas que son más subjetivas, que pueden ser la calidad de mis relaciones o mi estado emocional. Entonces va por ahí, ¿no? Pero un poco el planteamiento, como yo lo veo, es que el punto uno es saber que estás intentando optimizar, y creo que esa respuesta es distinta para cada persona, y uno de los problemas es que tendemos a absorber las métricas que nos impone la sociedad sin hacer esa reflexión previa de, oye, ¿qué es lo que realmente yo quiero hacer con mi vida y bajo qué métricas / valores voy a evaluar mi éxito, ¿no? Marcos, cuando hablabas y compartiendo estos 3 puntos, veía mucha similitud porque en mi caso vengo también de la consultoría, ¿no? Y mi pregunta, que no podía evitar hacerla, es ¿en qué puntos y cómo ha influido tu historia o tu trayectoria como consultor en lo que haces? Porque veo la rigurosidad, veo la métrica, veo... Sí, sí, mucho, o sea, mucho. Digamos que yo de naturaleza tengo una mente bastante analítica, ¿no? En el sentido de que me gusta ver las cosas con claridad, ver las conexiones, ver la gran foto. Y cuando entras en el mundo corporativo y hay empresas que te pagan millones por hacer algo, pues no puedes darles respuestas abstractas o sea, te tienes que demostrar el valor de tu trabajo, ¿no? Y punto uno, tienes que tener una metodología clara, sobre todo cuando estás organizando a grandes equipos. Oye, pues mira, este es el plan de proyecto y lo de siempre, ¿no? Ese plan de proyecto cambia, pero tienes que tener la foto, tienes que saber qué es lo primero que tienes que hacer, lo segundo, lo tercero, el cliente necesita claridad de lo que tienes que hacer, y luego necesitas también para progresar en esta carrera corporativa, pues combinar distintas habilidades, unas más duras y unas más suaves, ¿no? Dentro de las duras, pues oye, está la parte más técnica y esas habilidades más tecnológicas, en mi caso, lo que sea, pero luego te das cuenta que a medida que avanzas, pues cobran más protagonismo las habilidades más soft, más suaves, ¿no? Desde la capacidad de persuasión, de venta, de argumentario, de relacionamiento, de claridad de tus exposiciones y de tus ideas, ¿no? No puedes ir a presentarte al director financiero y no tener claridad sobre lo que le vas a presentar y tus argumentos y los beneficios y los ratios, como dices, esa rigurosidad. Entonces me ha ayudado mucho, sin duda, tanto por la parte más de establecer metodologías, como de estructurar un poco lo que es el negocio, como de transmitir mis ideas de una manera que sean claras, que sean creíbles, que estén respaldadas por datos. Y el mundo corporativo pues te obliga en cierta medida a pensar así, ¿no? Y creo que eso en el mundo del fitness, pues claro, la gente que igual viene, que estudia simplemente lo que le enseñan en la carrera, pues yo qué sé, de dietética o de entrenamiento, o de actividad física o de fisioterapeuta, pues entiendo que estas ideas no sean algo que tengan de manera natural. Y creo que en mi caso, tanto quizás de manera quizás innata, vengo estructurado así de serie, y luego esa carrera profesional pues sin duda ha reforzado y me ha ayudado a desarrollar estas habilidades, ¿no? Marcos, ¿cómo Marcos Vázquez llega a lo que llega, sea lo que sea, y se mantiene productivo dentro de sus propios estándares y definición de productividad? Lo que decíamos antes, día uno. Quiero decir que es entender que esto no hay un... O sea, creo que parte del beneficio de no marcarme objetivos ni métricas así externas de facturación o de nada es seguir siempre, pues eso, con esa mentalidad de principiante, ¿no? De cinturón blanco, como decías, de, vale, pues estoy en una situación buena,
pero sé que puede mejorar y sí que puedo hacer más cosas y siempre tengo ideas y proyectos en mente. Creo que parte es curiosidad. O sea, cuando tienes curiosidad, pues tu mente siempre está pensando en cosas que puedes hacer, cosas que te gustaría explorar y por tanto yo veo que gran parte de lo que hago es priorizar de esas ideas. O sea, tengo aquí en la pizarra, 12 proyectos, 14 proyectos de cosas que tengo en la mente que me gustaría hacer, ¿no? Entonces creo que mantener esa curiosidad es clave. Siempre que haya algo que te apetezca aprender, en lo que te apetezca profundizar, pues es algo en lo que vas a poder mejorar y vas a poder extraer después las joyas de eso, si es que las hay, y luego, pues eso, ponerlas en una cajita, convertirlas en algo que la gente pueda consumir, ¿no? Y repito que ese es mi modelo de negocio, pero parte de la curiosidad de tener muchas cosas que me gustaría explorar en múltiples ámbitos. Creo que me gusta mucho como combinar ideas de múltiples ámbitos de conocimiento, por así decirlo, disciplinas, y después saber que cada uno de estos ámbitos encierra ideas, encierra eh, pues cosas que me van a ayudar en el fondo, ¿no? Tanto desde un punto de vista físico como intelectual, como en cualquier ámbito de mi vida, y por tanto esa curiosidad de estar siempre pensando en qué puedo aprender, en qué puedo sacar de esto y convertir eso en proyectos, pues es lo que me mantiene. Yo creo que la productividad depende mucho de eso, de la curiosidad. O sea, si lo que haces te apasiona y tienes cosas que realmente quieres explorar, ¿no? Pues la productividad viene sola. El problema es cuando tienes que aplicar productividad a algo que realmente no está alineado con tus valores. Siempre va a haber una resistencia. Ojo, no quiero decir que todo lo que hago me apetezca. Al final, cuando llevas un negocio, pues hay cosas que no te apetece hacer. Pues si tienes que declarar los impuestos, pues no tengo ninguna ganas de hacerlo, pero es parte de tu negocio, ¿no? Lidiar con aspectos administrativos, que intento delegar todo lo que puedo, pero no es que mi día a día sea un día de rosas, siempre haciendo lo que me gusta, pero creo que el 80% de mi día a día sí es involucrado en proyectos que me atraen, que me permiten, pues eso, hacer uso de esta curiosidad y por tanto es lo que me mantiene siempre haciendo cosas, intentando, entre comillas, innovar, ¿no? ¿Qué proceso sigues para priorizar y qué proceso para descubrir ideas o saber si, ¿no? Porque una idea de por sí no vale a menos de que seas capaz de ponerla en práctica. ¿Qué proceso sigues? Así es, o sea, al final las ideas valen muy poquito, ¿no? Es una curioso todavía cuando hablo con gente y me dicen, tengo una idea, pero para comentártela, pues tienes que firmarme este non-disclosure agreement y tal. Y yo, mira, o sea, no tengo ninguna intención de robarte la idea, pero que sepas que tu idea no vale nada. O sea, al final lo que vale es tu capacidad de ejecución. A ver, como todo, hay ideas mejores que otras, pero a mí se me ocurren 50 ideas al día, ¿no? Es esa capacidad después de convertir ideas en realidades lo que realmente marca la diferencia. Entonces, en cuanto a las ideas, vuelvo a lo mismo. O sea, lo que define en gran medida las ideas que me surgen es curiosidad, es qué cosas quiero explorar porque siento que hay algo detrás. Ojo, y a veces me equivoco y rascas un poco y no está lo que tú pensabas, pero la curiosidad diría que es el driver principal, ¿no? Es ese imán que en el fondo es el que me hace generar ideas y después a la hora de priorizarlas, pues utilizo distintas herramientas o modelos mentales, ¿no? Por ejemplo, el cuadrante de impacto versus esfuerzo, ¿no? Pues normalmente si hay algo que diga, mira, esto creo que puede tener un impacto grande y el esfuerzo no es muy elevado, pues lo voy a priorizar, porque creo que es algo que puedo plantearme a corto plazo y que puedo sacar en un tiempo razonable y que el impacto, y no hablo impacto únicamente en términos monetarios o de impacto comercial, sino impacto también en mi vida, ¿no? Creo que esto puede realmente mejorar mi vida de una manera sustancial, pues, y no requiere un esfuerzo sobrehumano, pues lo voy a priorizar. Pero también me planteo proyectos que, si son de alto impacto y requieren bastante esfuerzo, pues igualmente los pongo en el calendario, pero no los voy a poner para este año, igual los pongo a 2 años vista, ¿no? Pero es más, o sea, el factor principal, como te digo, es
la propia curiosidad y lo que me llame en lo personal. Eso es el factor principal. Y luego ya desde un punto de vista de calendarizar, de poner en el calendario, pues mira, esto quiero sacarlo más o menos en estas fechas, más o menos en aquellas, pues lo que te digo, ¿no? Combinar un poco el esfuerzo con el impacto que va a tener, con la necesidad de dedicarle recursos, equipo, etcétera, etcétera. Al final es un cúmulo de distintos factores. Cómo dirías que es entonces una rutina óptima en la vida de Marcos Vázquez? Pues, a ver, no sé si es la óptima, pero a mí algo que me funciona bien es intentar marcarme 3 grandes objetivos para el día. Decir, mira, este día, si logro estas 3 cosas, estoy contento. Y no implica terminar esas 3 cosas, ¿no? Pero decir, pues mira, voy a dedicarle un par de horas a este proyecto, un par de horas a esto y un par de horas a esto. Si logro eso, ya está bien. Y ahí intento siempre separar, como te decía antes, cosas que sean más de largo plazo, cosas de corto plazo. Creo que el problema que tenemos muchas veces es que nos centramos en lo urgente, ¿no? Y lo urgente hay que hacerlo sin duda, y lo urgente suele ser, pues, oye, el artículo de esta semana, el podcast de la semana, sacar algo para Instagram, y eso está bien y hay que hacerlo, repito, pero lo que ocurre muchas veces es que la gente se queda ahí haciendo esas cositas de corto plazo, pero no construye nada de largo plazo, no construye productos, ¿no? que luego pueda vender o que pueda construir una marca de verdad alrededor de eso. Entonces, en mi día intento combinar esas 2 cosas, actividades que resulten en objetivos de corto plazo y otras de largo plazo. Y luego, creo que una rutina necesita actividades que contemplen la salud, ¿no? O sea, en mi rutina diaria pues siempre hay actividad física, siempre hay algo de meditación y reflexión, siempre hay esa parte de contacto social o también un poco de esparcimiento, vamos a decir, ¿no? Entonces, se trata de que en tu día a día tengas algunos objetivos concretos, ¿no? Es decir, voy a establecer ciertos bloques de tiempo. Yo soy mucho de marcarme bloques de tiempo, de planificar el día, tener bloques de tiempo. Eh, Técnicas como Pomodoro, este tipo de cosas también me gustan. Y después asegurar que en cada día haces este tipo de cosas, ¿no? Tengo por ahí una infografía en Instagram donde pongo algo así como lo que piensa la gente que es ser productivo, trabajar mucho, y lo que implica realmente ser productivo, que es, pues oye, relaciones personales, descansar bien, hacer ejercicio, ¿no? De una alimentación, claridad mental, meditación, etcétera. Entonces, va por ahí. En el fondo, creo que la productividad es una suma, tú sabes mucho de esto y lo explicas muy bien, ¿no? Que muchas veces pensamos que productividad es hacer muchas cosas, y para mí es punto 1, hacer lo importante. O sea, si haces lo importante cada día, pues al final con un poquito de tiempo vas a lograr grandes objetivos, y después asegurarte que cada día introduces estos elementos, ¿no? Al final yo veo la productividad como una combinación de 3 factores que son tiempo, energía y atención. Entonces, el tiempo es un factor sin duda, pero la atención que dedicas en ese tiempo, o sea, no es ni parecido estar 1 hora centrado realmente en una tarea, prestándole 100% de tu atención, que en esa hora estar mirando los mensajitos de WhatsApp o ver cuántos likes tiene mi última publicación, o pensando en cualquier cosa, porque hay distractores internos y externos. Y luego la energía, ¿no? ¿Qué energía estás poniendo en esa hora? Y la energía depende de si has dormido bien o no has dormido bien, de si te estás alimentando bien, de si tu mente está centrada en el presente. Entonces, son estos 3 factores, ¿no? Entonces, intento cada día hacer cosas que potencien estos 3 elementos, ¿no? De mi tiempo, mi energía y mi atención. ¿Y qué sucede cuando el día y los acontecimientos cambian y te ves obligado a virar y adaptarte a los planes que la vida tiene para ti en lugar del contrario? Bueno, como decíamos antes de empezar a grabar, amor fati, es decir, yo soy fan de planificar, creo que es bueno que en cada momento tengas claridad sobre cuáles son tus siguientes acciones, pero entiendo que el plan es solo un plan y que en cualquier momento puede venir una urgencia, una crisis, que se te ha caído la web, que le ha pasado ahí a un familiar, que lo que sea, que te pones enfermo, y eso es la vida, ¿no? Y la vida ocurre. Y por tanto no queda otra que, punto 1, aceptarlo, y punto 2, decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con la situación que tengo? ¿No? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? Punto. Y no queda otra, y no tampoco fustigarte, que eso a mí me pasaba mucho, ¿no? Cuando, repito, como soy mucho de planificación, cuando había algo que deshacía mis planes, pues era como, no puede ser, ¿por qué me pasa esto? Y es como, Suscribo. claro, pasa, entiende que va a pasar, ¿no?
Y, por supuesto, te frustras al principio, pero después cuanto antes, que es algo que enseña el estoicismo, cuanto antes pases de ese estado de frustración a un estado de aceptación y luego de adaptación, pues mejor, menos tiempo vas a perder, ¿no? Marcos, al respecto a este tema, ¿cómo manejas los momentos de estrés y si ocurren de ansiedad? A ver, yo creo que hay como dos estrategias, ¿no? Una, sabemos, por ejemplo, yo intento meditar con frecuencia, no todo lo que debería, pero creo que la meditación no solo es importante por ese espacio de 10, 15, 20 minutos, sino por el impacto que genera en el resto de las horas, ¿no? Y lo uno al prosoque estoico, ¿no? Los estoicos no eran personas que meditasen en la montaña, ¿no? No eran de retiros espirituales, pero recomendaban en cada momento prestar atención a cómo te sientes, a las emociones, a dialogar con esas emociones, ¿no? Y a entender cuando te surge esa sensación de ansiedad, no suprimirla, que aquí hay también un malentendido. Algunos piensan que el estoicismo es suprimir las Sí, emociones. Falso, es explorar esas emociones y canalizarlas de una manera productiva, no dejarte llevar por ellas, entender que las emociones nos engañan, ¿no? Que a veces me surge una emoción de ansiedad porque siento que es que no voy a llegar a todo o es que mal me organizo que no voy a poder hacer todos los proyectos. Pues tienes que sentarte, explorar esa emoción y decir, a ver, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Por qué siento ansiedad? Puede ser que esté haciendo demasiadas cosas y lo que me está diciendo esta ansiedad es que tengo que replanificar y tengo que empujar algunos proyectos hacia adelante. Perfecto, hazlo. Entonces la ansiedad ya ha hecho su trabajo, puedes dejarla de lado, ¿no? O puede ser que la ansiedad te esté mintiendo, que digas, no, es una ansiedad, esta ansiedad me está diciendo que no puedo con todo, pero en realidad veo aquí en el calendario, organizo las cosas. O sea, la planificación creo que ayuda a reducir la ansiedad. Uno de los problemas cuando tienes muchas cosas es que se alborota todo en la cabeza y te da esa sensación de que no puedes con todo. Cuando lo ves en el plan, pues te das cuenta de que sí, ojo, o de que no. Y por tanto, repito, toca replanificar y repriorizar. Entonces, en vez de frustrarte por esas emociones, es dialogar con ellas, ver si realmente hay algo de valor ahí, si realmente hay un mensaje, te están apuntando en cierta dirección y por tanto amerita corregir algunas cosas, o simplemente es una emoción que surge pues eso, de una mente que no está pensando de manera racional y por tanto cuando le muestras la realidad, pues seguramente esa sensación se reduzca, ¿no? Y luego técnicas sencillas de respiración. Sabemos que, por ejemplo, la respiración es como el control remoto del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y por tanto, cosas como decíamos, meditación, respiración, actividad física. Muchas veces cuando estás un poco como abrumado de que empiezas a tener esa ansiedad, que en mi caso suele ser leve, pero empiezo ya a tomar medidas, ¿vale? Pues sal a correr o haz un entrenamiento o cambia un poco ese estado mental, ¿no? Se trata de introducir, pues de nuevo, algún disruptor que cambie tu estado de ánimo. Y muchas veces la acción es lo que cambia ese estado de ánimo, ¿no? En vez de seguir dándole, rumiando y seguir con esos pensamientos circulares, es cambiar el patrón, que puedes hacerlo con una ducha fría, con la respiración, con la actividad física, con una llamada a un amigo, contacto social, cambia un poco la dinámica, ¿no? Entonces creo que todas estas cosas, algunas tienen que ver, repito, igual es un tema de que realmente tu planificación es mala y te das cuenta de que no vas a poder hacer todo lo que tienes planificado y tocar ajustar la planificación. Puede ser. O puede ser que es simplemente no tienes clara la planificación, pero al aclarar las cosas ves que sí que vas a llegar a todo. O si es una ansiedad por una preocupación, piensan qué es lo que puedes hacer. O sea, si esta ansiedad me está diciendo que tengo que prepararme, ¿no? Tanto de manera preventiva o correctiva. Bueno, una vez que has tomado esas medidas, ya esa preocupación no tiene ningún sentido. Por tanto, aplica estas técnicas de disrupción, como decíamos, para intentar cambiar ese estado de ánimo. Entonces, es lo que yo hago, ¿no? Intentar aplicar estas técnicas, algunas más cognitivas, otras más conductuales, pero en el fondo es intentar cambiar ese estado de ánimo y no quedarte ahí en ese bucle mental de rumiación que es muy destructivo, ¿no? Y cuando llega la adversidad, ¿sigues algún proceso para enfrentarla?
Pues, a ver, cuando llega la adversidad volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Para mí el primer paso es aceptarlo. Para mí el primer paso es aceptarlo. O sea, es lo que es, ¿no? No podemos cambiar la realidad. Bueno, punto uno, si crees que puedes cambiarla, cámbiala, pero asumiendo que ocurra algo que te daña, que no te gusta, pues lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Cuando es una adversidad que suele ser las peores, ¿no? Causada por ti mismo, el primer paso es perdónate, porque a veces somos muy duros. Cuando es una adversidad por un error, por una equivocación, pues caemos un poco en ese autocastigo, autofustigación, que de nuevo es muy destructivo. Entonces, entiende que es normal, que todos cometemos errores y que tienes que perdonarte por ese error e intentar obtener algún aprendizaje, ¿no? Punto uno. Luego, aceptar la realidad. Después, cambiar la perspectiva. O sea, para mí, una de las grandes lecturas, o dos grandes lecturas del estoicismo, si tuviera que destilarlo a su esencia, una sería lo que decíamos antes, de ser capaces de dialogar con nuestras emociones y nuestros pensamientos, punto uno, y la otra gran herramienta es cambiar la perspectiva. Los estoicos eran maestros de la perspectiva. Epicteto decía eso de que, mira, todo objeto tiene dos asas, ¿no? Por una no lo puedes llevar, por la otra sí. Entonces busca el asa de las cosas que te va a permitir cargar con eso. Entonces siempre que te ocurre algo, vas a poder verlo desde otra perspectiva que es más productiva, ¿no? Y creo que se trata de eso, de buscar esa perspectiva más útil. Ojo, que muchas veces es más objetiva, realmente. Muchas veces cuando, no sé, que en mi caso, ¿no? En el mundo corporativo, perdía un proyecto en el que habías trabajado un montón de tiempo, pues era súper frustrante, pero bueno, tienes que darle la vuelta y decir, oye, ¿es normal que esto ocurra? O sea, ¿alguien gana todos los proyectos a los que se presenta? No, entonces, ¿por qué te autocastigas tanto por algo que es normal? ¿No? Si estás en un negocio, pues lo que tienes que ver es cuál es tu tasa. ¿Tu tasa de conversión es buena? Sí, pues ya está. ¿O no es buena? Perfecto, es un experimento. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Ver todo como experimentos en la vida, como prueba y error, darle esta visión objetiva de entender que es normal perder dinero en inversiones, que es normal que las relaciones se rompan, que es normal, todo lo que nos ocurre en la vida es normal y por tanto lo mismo que te ha ocurrido a ti le ha ocurrido a cientos de miles de personas y la vida no se acaba, ¿no? Incluso cuando la vida se acaba, los estoicos también hablaban mucho del momento mori, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las cosas que nos pasan en la vida no son realmente tan dramáticas. Entonces, cambiar la perspectiva, pensar en largo plazo, pensar esto va a tener impacto en mi vida de aquí a un año, de aquí a 10 años, ¿no? Y si es tan grave que sí va a tener impacto en 10 años, oye, de aquí a 1000 años va a cambiar algo el universo. Entonces siempre podemos alejarnos un poco de las cosas. Y luego yo creo mucho en esto de que está relacionado, que se habla mucho del estrés postraumático, que por supuesto que existe, pero ojo que también existe el crecimiento postraumático, ¿no? Muchas veces son las adversidades y las peores cosas que nos ocurren en la vida las que nos hacen fortalecernos, las que hacen que descubramos herramientas internas y capacidades que desconocíamos, ¿no? Y eso también nos permite aprender, nos fortalece y creo que si entendemos que ese dolor que sentimos en el momento va a reducirse con el tiempo y además parte de ese dolor se va a convertir en aprendizaje, ¿no? Entonces, recordar todo esto, pues no elimina el dolor, ¿no? O sea, no es que volviéndome estoico nada me afecte, no, los estoicos no decían eso, decían, mira, cuando te ocurre algo que no quieres te va a afectar, pero bueno, si en vez de afectarte durante X meses te afecta solo unos pocos días y en vez de crearte un dolor de 10 te crea un dolor de 7, pues hombre, ha hecho un buen trabajo la aplicación de estas estrategias y herramientas, ¿no? Siéntate con ello y hazlo tu amigo, ¿no? Claro. Marcos, ahora mismo la incertidumbre es un estándar, ¿no? ¿Hay algún proceso o hay alguna forma en la que tú enfocas esa forma de digerir o de adaptarte a la incertidumbre sin que sea, ¿no? Porque antes lo veía, antes de empezar la entrevista, has dicho algo muy interesante y es muchas personas no van a aprovechar esta crisis, ¿no? Sí, sí, o sea, hay que entender que la incertidumbre es parte de la vida, ¿no? O sea, lo que pasa que ahora, pues por toda la pandemia que estamos viviendo, pensamos que quizás los cambios son más rápidos y ante cambios rápidos, pues siempre hay más miedo.
Pero volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Las crisis son grandes oportunidades de cambio y lo hemos visto. Pues en esta pandemia hay gente que tú mismo lo comentabas también antes de empezar a grabar, ¿no? Pues que proyectos o negocios que dependen mucho de la parte personal, de eventos, etcétera, pues se han visto muy dañados, pero también muchos negocios han aprovechado esta crisis para ir hacia el mundo online y para hacer crecer su negocio y escalarlo, etcétera. Entonces, creo que tenemos que aprovechar las crisis y creo que hay que sacar lo bueno de la incertidumbre. Y también yo recomiendo en estos casos vivir el día a día. O sea, punto uno, entender qué va a pasar, ¿no? Estas tres palabras de esto va a pasar, bueno, son 4 en realidad, o esto también pasará, vamos a dejarlo así, esto también pasará, que hay un cuento por ahí del rey y el anillo, ¿no? Esto también pasará. Creo que ayuda mucho y después verlo día a día. ¿No? También los estoicos eran mucho de cuando estés pasando un mal momento, no te proyectes al futuro, o sea, entiéndelo como que día a día, ¿no? Y por tanto, ver qué es lo que puedes aprovechar en esta incertidumbre, entender que la vida es incierta, o sea, que tampoco es nada nuevo. O sea, las pandemias no son nada nuevo. Hace tan solo 100 años, ¿no? la influencia, o sea, la gripe española, la mal llamada gripe española, mató a muchísimas más personas que las que han muerto ahora. O sea, estamos como humanidad mejor preparados ahora que nunca para enfrentar una crisis así. Entonces tenemos que ver también el lado positivo. Qué bueno que tengamos ahora vacunas en menos de un año. O sea, la humanidad, aunque siempre nos centramos en lo negativo, pero creo que tenemos que también ver lo positivo, ¿no? Lo que aportamos como especie, entender que el mundo es incierto. Lo que pasa es que hemos tenido tanto éxito modificando nuestro entorno que la incertidumbre de repente nos parece mala, pero los animales en la naturaleza cada día es incierto, no saben si van a comer o no, o si van a ser comidos o no, y creo que volver un poco a esta incertidumbre salvaje, ¿no? Sí, instinto, ¿no? No es malo, o sea, creo que nos ayuda también a agudizarnos un poco y nos mantiene también alerta obviamente, dentro de ciertos rangos saludables, pero es aprovechar lo bueno. O sea, puedo aprovechar esta oportunidad para generar cambios positivos en mi vida, para este tiempo libre que tengo, la gente que esté en ERTES puede aprovechar para reinventarme profesionalmente, tenemos ahora la capacidad de acceder a miles de cursos de cualquier cosa. Y lo que decíamos antes, la mayor parte de la gente no lo ha aprovechado. Simplemente se ha puesto a ver series de Netflix y bueno, y a pasar más tiempo en las redes sociales, ¿no? Cuando tenemos ahí en Internet pues acceso a todo el conocimiento del mundo, podemos reinventarnos profesionalmente, reinventarnos personalmente, y muchas veces son estos momentos de parón la mejor oportunidad, ¿no? Toda esa gente se quejaba de que no tengo tiempo, bueno, pues has tenido un año casi de parón y en parte de encierro para mejorar, ¿no? Entonces va por ahí, entender que la vida es incierta, aprovechar esos momentos de incertidumbre para pivotar, para mejorar. Y luego, pues cuando sientas que el mundo se te viene encima, pues vívelo día a día. O sea, puede aguantar una hora, bueno, pues aguanta una hora y no te proyectes tampoco demasiado al futuro, ¿no? Muchas veces es la gente que pensaba con la crisis, cuando llegue la Navidad se va a ir, ¿no? Cuando llegue la Semana Santa, ¿no? Cuando llegue el Gestión de verano. expectativas total. Sí. Exactamente. Por un lado, esto también pasará, o sea, eso seguro va a pasar. Ahora bien, no te pongas fechas arbitrarias en tu cabeza, porque luego cuando no se cumplan te vienes abajo. Simplemente es que sepas que esto pasará y luego vive el día a día y cada día intenta ser un poquito mejor y aprender algo nuevo. Y si haces eso, pues te irá razonablemente bien. Marcos, o cómo te entrenas mentalmente con el fin de estar enfocado, ganar claridad y poder fluir mejor? Pues es un poco un conjunto de las herramientas que te decía antes, ¿no? O sea, por un lado, creo que la meditación es un pilar importante. Esa práctica, vamos a decir así, más formal de meditación, pero también esa práctica más informal, de estar constantemente en contacto con las emociones que sientes, con los pensamientos, intentar distanciarte de ellos, ¿no? O sea, algo que me da mucha claridad es el distanciamiento, o sea, es distanciarte de las cosas, tanto mentalmente como temporalmente. Me explico, o sea, por ejemplo, me gusta la historia y creo que ver los cambios del pasado
te ayuda también un poco a entender que las cosas que ocurren en el día a día no son tan importantes. Por lo que decíamos, ¿no? Pues ahora estamos en una pandemia, oye, pues estudia las pandemias del pasado y te das cuenta de que esto es normal. Cuando pierdes un 20% en bolsa, oye, estudia las grandes crisis de los últimos años o décadas, pues te das cuenta que las crisis son normales y que es un pequeño momento en la economía, ¿no? Y por tanto, si te das cuenta de eso, es menos probable que esos elementos del presente te afecten porque tienes una visión un poquito más a largo plazo. Entonces creo que esa visión a largo plazo de estudiar la historia pues también te ayuda a darle más perspectiva, ¿no? Entonces, si consigues esa doble separación, la separación más de tus pensamientos y emociones en el momento concreto y decir, oye, incluso creo que hablarnos en tercera persona nos ayuda, ¿no? Oye, pues veo que Marcos se está enfadando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en su mente? ¿Qué ocurre? Lograr esa distancia y luego ese distanciamiento, esa perspectiva temporal, que los estoicos hablaban mucho de eso también, ¿no? De intentar lo que llamaban la vista desde arriba, ¿no? Imagina tus problemas desde el cielo y luego desde más arriba. Desde más arriba, pues al final todo deja de ser importante, ¿no? No somos más que un pequeño punto en el universo y estudiar la historia también creo que nos da una perspectiva interesante que nos ayuda un poco a entender en qué momento estamos. Por un lado, a predecir el futuro, ¿no? Normalmente la historia, como dicen, no se repite exactamente, pero se parece mucho, ¿no? O sea, el futuro se va a parecer bastante al pasado, al menos en las temáticas, y creo que estudiar un poquito de historia y tener esa perspectiva histórica, pues también es importante. ¿Hay algún cambio o dirías que hay algún hack o digamos, a la hora de regular, manejar o lidiar con las emociones que sea adicional a lo que has contado? Si hay algún hack concreto, yo diría que es la respiración. O sea, sabemos que la respiración Hack de los hacks. tiene un efecto muy profundo en el sistema nervioso y por tanto tu estado mental muchas veces sigue a tu atención y a tu respiración. Entonces, cambiar tu respiración y cambiar la atención funcionan, ¿no? Entonces, si tienes la mente ahí que pensando en ciertas cosas, puedo centrar mi atención en otra cosa, ¿no? De entrada, la atención visual. Al final, la atención sigue a la vista. Entonces, cambiarla, yo soy por lo que decíamos antes, ¿no? Cambia de entorno, ponte a hacer ejercicio en otro sitio. Al ver otras cosas y pensar en otras cosas y cambiar la atención, los pensamientos van a cambiar y luego la respiración. Entonces, son, como dices, hacks sencillos que funcionan, ¿no? Y aprender a controlar la respiración es fundamental también. Hace no mucho entrevisté a un monje hindú que se llama Dandapani y decía, donde la consciencia y la respiración va, la energía y la atención van, ¿no? Me ha recordado cuando has contado. ¿Qué peso tiene para ti una hipotética? Bueno, en realidad ahora ya no es hipotética porque he visto la importancia que le das a la meditación. Ya que he visto que le das un peso a la dimensión espiritual, podemos llamarlo así, si me permites, ¿cómo la entrenas en caso de que sea importante para ti? No sé si llamarla espiritual, que es un término como está un poquito cargado, ¿no? Sí. Pero intento cultivar esto que los estoicos llamaban, bueno, no solo los estoicos, las filosofías griegas en general, la ataraxia, ¿no? Ese estado un poco mental de calma, de tranquilidad, esa ciudadela interior, ¿no? Esa fortaleza, esa idea de que tu mente está separada de lo que sí está ahí fuera y que puedes tener la mente en calma a pesar de ser azotada por tempestades. Esa idea me gusta. Entonces creo que se puede cultivar desde muchos ámbitos. O sea, por ejemplo, el simple hecho de leer, ¿no? O sea, yo también pensé en Invicto como un libro que no solo leas una vez, sino que releas muchas veces. Yo los textos de Séneca los he leído un montón de veces. También de Marco Aurelio, pero reconozco que soy más fan de Séneca. Y también Séneca decía eso de que las lanas, para que cojan el color, hay que remojarlas mucho. Pues de nuevo, nuestra mente, para que sea consciente de esos conceptos, hay que exponerlas constantemente a estas ideas. Entonces, exponerse a estas ideas, tener lo que llamaban dogmatas, que sean como pequeñas frases que te ayudan, ¿no? Que también podemos meterlo en la categoría de hacks, ¿no? Tener frases
que también hay estudios, por ejemplo, en deportistas, aquellos deportistas que desarrollan frases que en momentos especiales de cuando están a punto de abandonar, que cada uno tenga su frase, que yo creo que esto tú también lo haces mucho, ¿no? Porque se te ve, ¿no? Que eres mucho de frases que impactan. Esas pequeñas frases pueden cambiar tu estado mental. Entonces, cuando veas que empiezas a alterarte una frase... Yo hoy leí un artículo tuyo sobre el autodiálogo y me parece muy Exacto. interesante. Pues esas pequeñas frases sabemos que funcionan también para recuperar un poquito la calma. Súmale la meditación, súmale el prosoque, súmale la perspectiva y es lo que hago. Tampoco hay, luego hay sustancias que pueden ayudarte, que no, si quieres podemos entrar ahí, pero desde un punto de vista creo que al final pasa por ahí, ¿no? Por la mentalidad adecuada, por cultivar, ser consciente siempre de tus pensamientos, emociones, distanciarte de ellos, incorporar ese componente de meditación formal que, insisto, en mi caso no medito todos los días, pero soy más de hacerlo bajo demanda, ¿no? En los momentos que creo que lo necesito, que es un error, ¿eh? Como dicen, si sientes que no tienes tiempo para meditar es porque realmente lo necesitas, pero creo que es lo que más me cuesta quizás, pero intento hacerlo lo más que puedo. Y al final es un cúmulo de este tipo de herramientas que logran en gran medida pues, bajar esas revoluciones y lograr acercarte a este estado de ataraxia que decían los estoicos. En Zen decían, decían un maestro con el que he estado trabajando, dice, si tienes en Zen, medita durante 25 minutos y si tienes prisa, medita durante 45. Muy cierto. Cojonudo. Muy Marcos, cierto. iba una pregunta, pero al sacarlo de las sustancias me ha llamado la atención. ¿A qué te referías? Porque me has dicho, si quieres podemos entrar en sustancias adicionales. ¿A qué te refieres? Bueno, pues que a mí también me parece súper interesante todas las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, sobre cosas como el LSD, como O la la psilocibina. psilocibina, como la ayahuasca, y cómo son capaces de cambiarte el estado mental, de cambiarte el estado de la conciencia, ¿no? Llegar a estados mentales alterados, vamos a decir. Ojo, que se pueden lograr también con la respiración, ¿no? Por ejemplo, hay respiraciones como la holotrópica. Nosotros hacemos respiraciones, por ejemplo, de Wim Hof, que al prolongar en el tiempo estrategias de hiperventilación o de superventilación, preferimos llamarlo, pues logras también estados de la conciencia alterados, ¿no? Y son formas de llegar a estados de relajación que no logras simplemente meditando 20 Alteras la minutos. química de tu cerebro. Alteras la química del cerebro, exactamente. Entonces, repito, hay estrategias como ciertos tipos de respiraciones, como la holotrópica, y luego hay compuestos, pues eso, LSD, psilocibina, ¿Has tenido MDMA. alguna experiencia psicodélica con esos compuestos? Yo solo he experimentado con lo que se llama microdosis de LSD, porque reconozco que me da un poco de miedo. O sea, ¿cómo lo veo yo, no? O sea, al final, en este tipo de técnicas hay siempre un beneficio-riesgo, ¿no? Entonces, en mi caso, dado que considero que mi estado mental es, no sé si muy bueno, pero bueno, vamos a decirlo así, en el sentido que creo que con todas estas estrategias que he comentado antes, controle bastante bien mi estado mental, no me quiero exponer a cosas que tienen un riesgo, ¿no? Sin embargo, si por lo que fuera en el futuro mi estado mental llegase a un momento por lo que fuera, por una enfermedad, por una adversidad que realmente no pudiera afrontar con las herramientas que tengo, me lo plantearía, porque conozco a mucha gente que está en este mundo y escuchas cambios realmente profundos, ¿no? Pero, insisto, también hay riesgos, o sea, esto no es gratis, ¿no? Entonces hay un riesgo, depende mucho del contexto, de quién te acompañe exactamente, quién te acompañe, el setting, ¿no? Entonces, personalmente, solo he experimentado con nootrópicos, pero los nootrópicos en general tampoco generan estos cambios, es un tema más de atención, concentración. Y luego con microdosis de LSD, pero hablamos de dosis que no van a tener un gran impacto, que simplemente es 0,01, 0,02. exactamente, ¿no? En días alternos durante un par de meses, y no tanto porque buscase ese punto de creatividad o de crecimiento, sino es un tema de parte de este proceso constante de experimentar, ¿no? O sea, al final he probado casi de todo, pero ya entrar en estas sustancias creo que son muy interesantes y he visto bastante literatura, pero repito, dado que mi estado mental creo que es bueno y que estas herramientas que hemos comentado me funcionan bien, pues no quiero tampoco exponerme a los posibles riesgos que todavía existen, ¿no? Porque todavía estamos en fases bastante incipientes en la investigación.
que fue en 2020, en pleno COVID, hice un experimento que fue 52 días de macrodosis de psilocibina, alrededor ¿Qué tal? de bueno, era una gota que equivalía a una especie de un gramo cada 2 días. Y he desarrollado, luego te pasaré el informe, hice un Me interesa. informe tratando de seguir el método científico y la capacidad de navegar, ¿no? Porque te tenías que exponer cada día a auténticos vendavales, porque no era una mera, no era sutil, era bastante Claro, claro. consistente. Y lo que me di cuenta es la capacidad que tiene el cuerpo o la mente de poder navegar entre estos estados y poder adaptarlos. O sea, te pasaré, por eso te preguntaba, me llamó la atención. Genial, pues coméntame. O sea, lo que Sí. te digo, conozco a mucha gente y en general las experiencias son positivas, pero en mi caso, de momento, o sea, probablemente lo pruebe en algún momento, ¿eh? Pero también ahora mismo el problema que tenemos es que el marco legal es todavía bastante incierto y por tanto también no es algo que nunca recomendaría a nadie, pero dentro de esas cosas que me generan curiosidad, sin duda están este tipo de sustancias, ¿no? Que te hacen replantearte pues muchas cosas y creo que pueden ser muy beneficiosas para la humanidad. O sea, por ejemplo, tenemos estudios que indican que este tipo de sustancias pueden reducir con una única intervención, pues eliminar, por ejemplo, adicciones, ¿no? Al tabaco, a las drogas, Nosotros, dar traumas. como yo colaboro con una entidad que se llama Unlimited Science, que es un colectivo de investigación de psicodélicos desde hace varios años. Mm. Y a raíz de eso, creo que en menos de un mes lanzamos la primera plataforma de divulgación científica sobre la psilocibina. Así Qué que bueno. voy a contactar contigo porque nos Pues encantaría poder contar hecho, con tu input. Sí, será un sí, sí. placer. Creo que se abre, llevo años y años trabajando y conociendo personas. De hecho, hay el primer retiro médicamente supervisado y legal de psicodélicos que se abrió en el mundo es Síntesis en Holanda, y he colaborado con ellos y he visto, como decías, he visto cosas increíbles en cuanto a depresión, ansiedad, enfermedades mentales, incluso el cáncer en enfermos cronológicos avanzados, enfermos terminales, perdón, avanzados. La capacidad de paliar el dolor es sobrehumano. Sí, Pero sí, sí. como dices, se está abriendo un campo que ahora, este año, vengo de Miami, donde he estado trabajando con gente en este sector de los psicodélicos. Se han invertido más de 6 billones bueno, 6.000 millones de dólares y se prevé que este año más de 100 millones de personas prueben los psicodélicos y el año que viene más de 1.000. Mm. O sea, increíble, tío. Sí, sí, yo veo ahí una nueva frontera del conocimiento y de la experiencia humana, ¿no? Y creo que tienen mala fama fruto pues de toda esa, bueno, a ver, como El uso recreativo, entretenimiento, exacto. claro, como uso recreativo evidentemente son muy peligrosos, pero usados de manera adecuada, con la supervisión adecuada, el potencial que tienen para curar un montón de problemas, para enfrentar la muerte, como dices, en personas terminales, tiene mucho potencial. Es cuestión de ajustar las dosis, los protocolos, de minimizar los riesgos que, repito, Protocolos. existen y nada, hablemos porque será un placer poder estar ahí un poco aprendiendo de vosotros. Dalo por hecho. Creo que el aprendizaje va a ser mutuo. Vamos a pasar al fitness, que al final es algo también que te ha transformado y que ha hecho que crees esta gran revolución, ¿no? ¿Podrías compartir con nosotros lo que tú has aprendido a nivel de descubrimientos o optimizaciones o hacks que te han servido a ti y que has visto que han servido a otras personas para moverte en un umbral de rendimiento deportivo? Es decir, para mejorar tu condición, para mejorar tu fitness. A ver, muchas cosas, pero quiero que la gente en este sentido huya un poco del concepto de hacks, ¿no? Porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, la gente busca, y de hecho la industria farmacéutica está trabajando en esto, en sustancias miméticas del ejercicio, miméticas del ayuno. Oye, Wow. pues como sé que hacer ayuno tiene beneficios porque activa las vías MPK y no sé qué, pues puedo hacer lo mismo con una pastilla
Y de momento sabemos que eso es imposible. ¿Por qué? El hack Porque es el camino largo, ¿no? exactamente, ¿no? Al final no hay atajos. A ver, hay formas más eficientes de lograr resultados, por Exacto. supuesto, pero no hay atajos. No hay una cosa que puedas hacer en 5 minutos y que cambie tu vida, ¿no? Dicho esto, repito, hay cosas más efectivas que pueden acercarse a lo que llamas hacks. Por ejemplo, o sea, el concepto de ayuno intermitente a muchas personas les ha cambiado la vida, ¿no? Porque les ha ayudado a olvidarse un poco de esas 5 o 6 comidas al día y les ha permitido comer menos sin esfuerzo. Entonces, algo como simplemente saltarse la cena o saltarse el desayuno, a mucha gente le ha ayudado mucho a perder peso, ¿no? O simplemente, en otras personas, lo que ha movido la palanca es el concepto este de comida real, ¿no? De decir, oye, pues voy a eliminar ciertos ultraprocesados de mi vida y solo el hecho de cambiar ciertos elementos, de incluir en mi día a día un desayuno proteico, por ejemplo, me cambia mi energía, me cambia mi foco, pasar de ese desayuno con pan blanco y mermelada o el café con churros y porras a un revuelto con huevos y con algo de proteína, ¿no? Pues te cambia mentalmente, cambia tu mañana, ¿no? Y luego a nivel de actividad física, te diría que dos cosas. Una es el entrenamiento de fuerza, o sea, el cardio, sé que tú eres de la resistencia, del endurance, que está súper bien, pero entiendo que para la gente dedicarle mucho tiempo al entrenamiento y hacer grandes sesiones de cardio, primero, no es lo óptimo en cuanto a lo que la gente busca, ¿no? De verse bien, porque al final lo que buscamos es la masa muscular nos hace más atractivos, tanto hombres como mujeres. Entonces, entrenamiento de fuerza, yo pondría en la base entrenamiento de fuerza, y luego la gente que busque, entre comillas, un hack que no tiene tiempo en realidad, pues tenemos cada vez más evidencia de que intervenciones basadas en entrenamientos de alta intensidad por intervalos, ¿no? El famoso HIIT, pues puedes lograr cambios importantes tanto en cuanto a rendimiento, mejora del V2 max, de ganancia muscular, de pérdida de grasa, con entrenamientos cortos pues de 7, 10 minutos, que hasta hace poco se pensaba que era imposible, ¿no? Porque veíamos, ¿no?, que hay que hacer el esfuerzo de hacer hora y media de bici o de cinta o de lo que sea, ¿no? Entonces hay cosas por ahí que sin duda son interesantes y que con poco esfuerzo y con relativamente poco tiempo puedes generar cambios importantes. Y luego otro gran hack es el tema de dormir un poco más, ¿no? O más que dormir más, incluso no es solo el tiempo que dormimos, sino es cómo dormimos, ¿no? Entonces, cambios como a partir de cierta hora, por ejemplo, 1 hora, 2 horas antes de irte a la cama, desconectar pantallas, no ver pantallas. Sabemos que las pantallas, esa luz azul que emiten los ordenadores, la televisión, los móviles, inhibe la melatonina, que es además de una molécula que facilita el sueño, es una molécula antioxidante, anticancerígena. Entonces, cerrar pantallas, es decir, mira, la última hora tengo mi ritual de apagar, medita si quieres o no medites, pero el hack puede ser a partir de, si te acuestas a las 12, pues a las 11 o 10:30, cero pantallas, ¿no? Dedícate a leer un libro, o puede ser incluso con el Kindle, que no proyecta luz en los ojos, que no radia luz. Y cosas como esas, que tampoco son grandes cambios. No te estoy diciendo que te vayas a la cama 2 horas antes, pero eliminar pantallas, pues sabemos que ayuda a regular el ritmo circadiano y que aunque duermas las mismas horas, van a ser horas de mayor calidad y por tanto te vas a despertar mejor, ¿no? Entonces, hay un montón de cositas, pero, y aunque, repito, huyo un poco de la idea de hack, sí creo que hay cosas como estas, que de 4, 5, 6, 8 ideas, que son fáciles de implementar y que pueden tener un impacto muy grande. Volvemos a ese concepto de Pareto, ¿no? Hay un 20% de cosas que tienen un 80% de beneficios y, por tanto, si tienes poco tiempo y haces énfasis en estos pocos elementos, pues vas a tener resultados. Marcos, vamos a pasar a unas cuantas preguntas de fogueo rápido antes de terminar la entrevista. Vamos. Dispara y acción, ¿vale? La primera es, ¿cuál es el libro que más te ha impactado recientemente? Recientemente, a ver, no tan recientemente, pero es que no quiero dejar de nombrarlo, que es El hombre en busca de sentido, que es un libro que leí en realidad hace muchos años. O sea, porque recientemente no soy consciente ahora de ningún libro que hace poco me haya cambiado la vida. Y de hecho, un poco ahora estoy en esta fase de releer libros buenos más que estar constantemente buscando el último libro, ¿no? Y creo que ese libro a mí marcó un antes y un después, ¿no? En darle perspectiva a la vida y en entender muchas cosas. Y de hecho fue más o menos en el mismo momento que empecé a interesarme también por el estoicismo. ¿Qué podcast es el que más te gusta escuchar?
Quizás el que más me gusta sería el de Sam Harris, que es no sé si lo conoces, un Sí, pensador intelectual. Él es neurocientífico, pero me gusta la capacidad que tiene de explorar temas, muchos de ellos controvertidos, pero creo que vivimos ahora, o sea, me gusta primero por la claridad mental que tiene y segundo por la valentía moral de explorar temas que son campos de minas, ¿no? Hay temas que como que parece que son súper tabú y él los explora desde un punto de vista súper racional y creo que hace falta ese tipo de personas, ¿no? ¿Qué es aquello de lo que más orgulloso te sientes? Pues te diría que Filtro Revolucionario. Creo que es parte de mi vida, que es algo que ha ayudado a muchas personas y estoy muy, muy orgulloso de haberme atrevido a lanzarlo. ¿Cuál es tu fracaso más exitoso? Fracaso más exitoso. A ver, yo creo que todos los fracasos los podemos convertir en éxitos si aprendemos de ellos, ¿no? En mi caso, y creo que esto lo tengo tan interiorizado que me cuesta pensar en algo que considere un fracaso. O sea, quizás mi gran fracaso es cuando empecé a invertir, pues hablamos de finales de los 90 y me di una gran leche con todo el tema de las .com, de la tecnología, pero creo que gracias a eso, después que dije, esto no puede volver a ocurrirme y que profundicé bastante en el tema de finanzas, sin ser un experto, pero profundicé bastante y, por ejemplo, me ha ido muy bien con las inversiones y creo que si me hubiera ido bien al principio, hubiera caído un poco en este halo, ¿no? De decir, bueno, pues soy un genio de las finanzas, fíjate que bien me ha ido, y luego me hubiera pegado una gran leche, ¿no? Entonces creo que ese fracaso con poco dinero cuando era joven me ha ayudado después me ha forzado a aprender y que me ha ido mucho mejor después en el mundo de las inversiones. ¿Y tu éxito más costoso? Creo que los mejores éxitos son los costosos, ¿no? O sea, creo que los éxitos fáciles, primero, no sé si existen, bueno, el azar existe, pero es raro, ¿no? Tener éxito sin esfuerzo. Y te diría que mi matrimonio, ¿no? O sea, también por tocar un poco el lado personal, al final los matrimonios, para que salgan bien, pues hay que dedicarles esfuerzo y creo que es un matrimonio exitoso, pero que no es fácil, ¿no? hay que cuidar las relaciones, no. Nos venden esto de no y fueron felices para siempre, comieron perdices, no, No tan fácil. no es tan ¿Cuál, fácil, ¿no? cuál es el gadget que más te ha servido recientemente? Recientemente el Oura, quizás, el Oura Ring, y ahora acabo de comprar el Whoop, pero no lo he usado lo suficiente como para tener una valoración. Pero el Oura, por ejemplo, lo usé bastante para el tema de optimización del sueño, justamente. Era un buen tracker del sueño y por lo tanto para ver qué cosas influían, si a qué hora, hasta qué hora podía beber cafeína, qué influencia tenía el alcohol, el ejercicio, la meditación. Pues durante más de un año hice bastantes experimentos y le saqué bastante partido, ¿no? Ahora no lo uso porque el problema que le veo a estos gadgets es que te vuelves dependiente de ellos. Y yo cuando me levantaba por la mañana era, bueno, a ver cómo he dormido, déjame ver lo que me dice Laura. Y es como, incluso te genera ese efecto nocebo, ¿no? Me siento bien, pero no Laura me dice que he dormido mal, entonces de repente me siento mal. Entonces me gusta usar gadgets para traquear y para aprender, pero luego intentar reconectar con las señales propias, ¿no? Si te enviaran una isla, si de repente lo pierdes todo y te dieran la oportunidad de recuperar tres cosas, ¿qué recuperarías? Recuperaría, si lo pierdo todo, incluido el conocimiento, o hablamos de cosas materiales. Eh, sí, venga, todo, ¿no? A ver, yo creo que las habilidades, ¿no? Como dicen, o sea, quítame todo el dinero y en X tiempo lo volveré a tener porque al final creo que no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, estoy simplificando. Creo que al final las mejores inversiones son en uno mismo. O sea, al final el conocimiento, las relaciones. Entonces, sin duda, recuperaría Uno, el habilidades. conocimiento, Habilidades, habilidades, las relaciones sociales y, y mi ordenador con conexión a internet. Creo que eso sería necesario. ¿qué, qué experimento
te gustaría realizar que no hayas realizado todavía? ¿Qué experimento me gustaría? Pues lo que decíamos antes, o sea, si tuviera que elegir algo que me genera mucha curiosidad, pero mezclada con miedo, es el tema de explorar esos cambios, explorar esos estados alterados de la conciencia y el tema de psicodélicos. Es algo que me genera una curiosidad profunda, por eso lo quiero, aprovecho para recordártelo. Repito, mucha curiosidad, algo que quiero experimentar, pero quiero ver cómo lo hago para reducir cualquier posible riesgo, ¿no? Pero sin duda es algo que me gustaría, que sé que tarde o temprano voy a probar. Y por último, si tuvieras que hacer un equipo, bueno, un consejo de 5 consejeros vivos o muertos, ¿quién te gustaría tener en tu consejo de dirección? Pues vivos o muertos. A ver, pues por el lado filosófico, sin duda, ahí tendría que estar Séneca, ¿no? Dando un poco esas visiones morales. Por el lado de negocios, pues hacíamos antes mención a esa figura que sé que es amada y odiada, que puede ser un Jeff Bezos, ¿no? Por el lado de negocios. Lado más de inversiones, pues me gustaría contar con Warren Buffett en el equipo. Lado... Equipazo, tío. Hombre, puesto como esto es gratis, ¿no? Puesto espiritual, pues, y lo mencionabas tú antes, ¿no? Creo que el Dalai Lama, más allá de ser una gran figura espiritual, pues que al final tiene mucha sabiduría, ¿no? Y me gusta mucho lo que cuenta y cómo lo cuenta y lo abierto que es. Y por el lado quizás de relaciones y un poco forma de abordar, también cambios de estados mentales. Y lo voy a poner aquí un poco y sé que tiene lo bueno y lo malo. Por ejemplo, un Tony Robbins, ¿no? Creo que sabiendo que, a ver, que es un poco charlatán en algunas cosas, pero creo que tiene también herramientas que pueden ser bastante potentes, ¿no? Como un coach que te inspire, que te anime, que te haga generar estos cambios mentales, pues creo que también podría estar ahí un poco en el Dream Team de consejeros. ¿A quién me recomendarías entrevistar después? ¿A quién te recomendaría entrevistar? ¿En qué ámbito? ¿Qué quieres explorar? Me vale todo, tío. Te vale todo. Pues vamos a ver. Alguien que yo he entrevistado, que no es especialmente conocido, pero que lo he entrevistado hace mucho y fue un episodio que gustó mucho, es Héctor Ruiz. O sea, pensando un poco que creo que a tu audiencia le pueda gustar, ¿no? Él habla mucho sobre aprender a aprender. Creo que el mundo del aprendizaje también a mí me apasiona, ¿no? Cómo aprender. Y es un tema que también he explorado bastante y creo que en habla hispana, pues a mí Héctor me gusta mucho los libros que tiene, cómo lo plantea y en el fondo, ¿qué ocurre? Que aquí como todo hay muchas ideas sobre el aprendizaje que son mitos, ¿no? Yo qué sé, tenemos las múltiples inteligencias y las formas distintas de aprender, pero no están basadas en evidencia y creo que Héctor hace un buen trabajo en aterrizar eso, oye, qué es lo que nos dice la evidencia, qué cosas funcionan para aprender, qué cosas no, y por tanto para todo el mundo que le interesa aprender, y sé que a tu audiencia este tema le va a interesar, es una figura que no es súper reconocida ni tiene cientos de miles de seguidores, pero explica muy bien las cosas, en mi podcast funciona muy bien y creo que en el tuyo también, entonces bueno, ahí te lo dejo por si... No, fenomenal. ¿Y una pregunta para la audiencia? Una pregunta para la audiencia. Pues les diría que cómo van a aprovechar esta crisis, ¿no? Volviendo un poco a la temática de antes, en qué sentido van a salir mejor de esta crisis / epidemia / incertidumbre, que reflexionen sobre eso y todavía están a tiempo los que no lo han hecho ya de aprovechar esta oportunidad. Marcos, ¿dónde te puede encontrar cualquier persona que quiera saber de ti? Pues finarrevolucionario.com, ¿vale? Esa es mi casa, mi pequeña esquina en internet y a partir de ahí está enlazado pues el podcast, los programas, los libros, las redes sociales, o sea que finarrevolucionario.com sería el punto de partida. Nos encargaremos de incluir todos estos links. ¿Algo más que desees añadir, Marcos?
Nada más, Isra, de verdad un placer charlar contigo Igualmente, ha sido muy y, divertido, muy y interesante. espero pronto tenerte en el podcast, ¿vale? Eso ya lo organizaremos. Un honor. Y para finalizar, si tuvieras que sacar el titular de la BBC Mundial mañana, ¿cuál sería? ¿Cuál me gustaría que fuera o Eso es. cuál? ¿Cuál dirías tú? Como cuál diría yo que va a ser Sí, no, ¿cuál? o cuál Tú me gustaría que te fuera. ponen a ti como encargado de sacar ese titular en una noticia Ah, sobre Marcos Vázquez. Y el titular es, una noticia sobre Marcos Vázquez. Am, Marcos Vázquez sigue intentando hacer el mundo un poquito mejor cada día. Creo que nos bombardean de cosas negativas y a mí me gustaría que hubiera un periódico que fuera de cosas positivas que ocurren. Y creo que ocurren muchas más cosas positivas que negativas, pero la prensa vive sobre todo del miedo, del pánico, es lo que genera clics y creo que tenemos que poner el énfasis en las cosas que están bien, que son muchas más, ¿no? Y creo que hay mucha más gente intentando hacer cosas buenas que gente asesinando y robando y creo que todo lo que podamos hacer por cambiar un poco ese foco, ¿no? Decíamos que la atención es clave, poner la atención en cosas buenas, que ocurre mucho, ¿no? Mucho más que las cosas malas. amén, Marcos. Muchas gracias por participar en Disrupt Everything, podcast series y videoseries. Y poco más que decir que tomes algo, aunque sea un poco, y lo acciones, lo lleves en práctica y lo compartas con una sola persona. Eso, en esencia, será hacer que las cosas sucedan y una revolución en cadena. Aquí estás y recuerda que si tú no te interrumpes o no te revolucionas, alguien o algo te interrumpirá o te revolucionará. Y eso siempre será un poco más doloroso. Gracias por participar en Disrupt Everything. Marcos, el viaje continúa Isra, y espero que nos veamos pronto. seguro que sí. Un abrazo.